¿Qué dice el verso 6? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Puede regresar al verso 5? Así, mi hermano, que aquí Dios nos está hablando. Y quiero decirle, mi hermano, la mayoría de los mandamientos, aunque están expresados de una manera negativa, por eso dice no tendrás dioses ajenos, dice no te hagas imagen, dice no matarás, aunque está expresado de una manera negativa, la obediencia a ese mandamiento es lo positivo de esto. Amén. O sea, pues, si yo le digo no te quedes afuera, te estoy dando un mandato negativo, un expresado de una manera negativa, pero ¿qué es la obediencia? Si te digo no te quedes afuera, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrar. Por eso si dice no te hagas imagen, ni adores, ni te inclines, entonces ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Que adoremos al Dios verdadero y que lo hagamos de la manera correcta. Ese es el cumplimiento de este mandamiento. Amén. Porque la adoración falsa Dios la aborrece, y la aborrece de tal manera que dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, y lo dice en este mandamiento. Por eso, mi hermano, es que el Evangelio nos enseña a adorar al Dios verdadero de la manera correcta. Amén. Porque cuando no lo hacemos como Dios manda, entonces Dios dice en este mandamiento, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Así que este mandamiento nos dice que debe haber una concepción correcta de la verdadera adoración al Dios verdadero. Salmo 115, a partir del verso 4, nos descubre la estupidez de no adorar a Dios correctamente. Y fíjese cómo empieza diciendo que el hombre es el que moldea a su ídolo, pero al final el ídolo es el que moldea al hombre. Salmo 115, verso 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan. Semejantes a ellos, verso 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. ¿Sabe, hermano, que la estupidez de adorar a ídolos y a dioses falsos, la Biblia dice que el hombre empieza moldeando con sus manos los ídolos de plata y de oro, pero que a la final ellos terminan pareciéndose a los ídolos que ellos hacen? Amén. Y fíjese, hermano, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo esto se cumple cuando no adoramos a Dios correctamente. Amén. Porque hoy lamentablemente, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? A veces pensamos, hermano, que ídolo es el que está colgado en la pared o la estampillita. Ídolo es todo aquel que te quita el lugar que a Dios le pertenece. Por eso que podemos hablar hoy que para muchos el deporte es un ídolo. Amén. Y los deportistas son un ídolo. De pronto usted habrá escuchado o conoce de Michael Jordan. Michael Jordan es un deportista único en su género. Pero él siendo basquetbolista un día dejó de serlo y fue por allá a practicar el béisbol. Y la gente quedó aburrida. Pero cuando después decidió regresar, ¿sabe qué era lo que decían los niños en Estados Unidos? Por fin tenemos esperanza. Por fin llegó la esperanza para nosotros. Así decían los niños y los jóvenes. ¿Y sabe qué decían los periodistas cuando regresó Michael Jordan al baloncesto? Él es nuestro Mesías. Fíjese, mi hermano, cómo para muchos el deporte y los deportistas llegan a ser un ídolo. Amén. Cuando no se adora al Dios verdadero de la manera correcta, Dios visita hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese cómo lo vemos vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Y encontramos aquí al rey Usías, que era un hombre bueno, que era un hombre que adoraba a Dios, pero de pronto quiso adorar a Dios a su manera. Amén. Y siendo un hombre bueno y conocedor, de repente un día hizo lo que Dios tenía prohibido.
Segunda de Crónica 26, 16. Amén, dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció, está hablando de Usías, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando usted lee todo el capítulo, usted ve que Dios tenía prohibido hacer eso. Pero aquí tenemos al rey Usías, amén, conocedor, pero quiso adorar a Dios a su manera. Y entonces, ¿qué sucedió? Y fíjese, mi hermano, que esto es lo que se aplica en este mandamiento. Cuando nosotros no enseñamos a adorar a nuestros hijos, no le enseñamos a adorar a Dios de la manera como Dios hace. Así que él tomó la decisión de quemar incienso, algo que tenía prohibido Dios. Amén. Y encontramos ya lo que sucedió con su hijo ahí en Segunda de Crónicas 27, versos 1 y 2. ¿Qué pasa con Jotán, su hijo? Segunda de Crónicas 27, 1 y 2 dice: de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar. Este es el hijo de Usías. Y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Entonces fíjese, mi hermano, Usías empieza haciendo una adoración que Dios no manda, y ahora su hijo nunca entra al templo. Ahora su hijo dice, como escuchamos esa frase muchas veces, ¿cierto? No, es que no necesito ir a la iglesia, Dios, Él me escucha donde quiera que esté. A que esa frase por ahí la escuchamos mucho, ¿cierto que sí? Hermano, y cuando usted escucha a un hermano decir eso, es porque se está alejando de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque si algo tenemos nosotros, es que a nosotros nos encanta congregarnos, a nosotros nos encanta reunirnos. Amén. Por eso que su pastor tiene culto martes, jueves, sábado y domingo, y por allá de vez en cuando viernes vigilia y miércoles ayuno. ¿Por qué? Porque nos gusta congregarnos. Pero fíjese, mi hermano, aquí encontramos un hijo que su padre empezó a adorar a Dios de una manera incorrecta, como Dios no había mandado, y ahora su hijo dice, sí, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Y aquí encontramos a Jotán, nunca pisó el templo. La maldición de adorar a Dios de la manera equivocada. ¿Y qué pasó con su nieto? Segunda de Crónicas capítulo 28 del verso 1 al 3. Usías adoró a Dios de la manera equivocada, entonces su hijo nunca fue a la iglesia, y ahora su nieto se vuelve idólatra. Segunda de Crónicas 28, 1 a 2, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Aquí encontramos, hermano, la maldición que se cumple cuando no adoramos al Dios verdadero. Por eso, mi hermano, es importante que tú y yo sepamos adorar como Dios lo dice, y que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a adorar a Dios como Él lo ha mandado. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ella ni la honrarás. Amén. Porque Dios es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová el Señor en vano. Dios quiere, mi hermano, que nuestro hogar sea victorioso. Amén. Y por eso, mi hermano, aquí lo negativo y lo positivo se mezclan para cumplirse. Amén. Y nuevamente está expresado de una manera negativa. No te harás imagen de lo que está. No tomarás el nombre de Dios en vano. Amén. El nombre es importante, y ha sido importante en la antigüedad, y es importante en la Biblia. Antes de poner el nombre a un hijo, el padre siempre oraba. Amén. Y lo hacía de una manera profética. Y ese niño adquiría el carácter de su nombre. Por eso encontramos a un ángel viniendo y diciéndole a María: el nombre que le pondrás al ser que van a ser, ¿cómo va a ser?
Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Amén. Así que el nombre es importante. Jesús significa Jehová salva. Amén. ¿Qué le debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo? Nosotros enseñarle a nuestros hijos a adorar al Dios verdadero. Y sabe, hermano, lo primero es que cuando tomamos este mandamiento es enseñarles que nunca blasfemen el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? Sabe, hermano, duele. Y no solamente en España, porque si vamos a otros lugares seguramente es igual. En Colombia es igual, en todos los países es igual. Como las personas blasfeman el nombre de nuestro Dios. Amén. Y sabe, hermano, de esa manera se toma el nombre de Dios en vano. Amén. Cuando se blasfema ese nombre que es sobre todo nombre. Y muchas veces se hace por ignorancia, muchas veces se hace por rebeldía. Pero ¿qué es lo que trae cuando se blasfema el nombre de Dios? Trae juicio. Eso es lo único que trae. En cierta ocasión había un hombre que había sido campeón olímpico de pesas. Y de repente él había entregado su vida al Señor. Y estaba en el aeropuerto. Y de repente escucha por allá a alguien maldecir a Jesús. Y entonces ese que era un hombre altote y así, lo cogió y lo puso así. Jesús es mi amigo, ¿qué tienes en contra de él? Y cuando vio ahí, estaba ahí encima, dice, Dios mío, ese es mi amigo, y lo bajó. Amén. Fíjese, mi hermano, lo único que trae blasfemar el nombre de Dios es juicio. Amén. Pero sabe, hermano, cómo se toma el nombre de Dios en vano, cuando el nombre de Dios se toma en frivolidad. Y eso se repite muchas veces más que el blasfemar el nombre de Dios. ¿Cuándo se toma el nombre de Dios frívolamente? Cuando muchas veces nosotros participamos de chistes que hacen de Dios. ¿Cuántas veces no cuentan chistes de Dios? ¿Cuántas veces no cuentan chistes de nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros a veces nos reímos juntamente con ellos. Están tomando el nombre de Dios sin frivolidad. Cuando se cuentan esos chistes, eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sabe, hermano, cuando se toma el nombre de Dios en vano? Cuando se hace hipócritamente. Por eso la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. En Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo me busca, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido señalado por los hombres. Amén. Entonces el nombre de Dios se toma en vano cuando se usa con blasfemia, cuando se usa frívolamente, cuando se habla hipócritamente. Amén. Pero sabe, hermano, cómo tomar el nombre de Dios en victoria, porque lo contrario a tomar el nombre de Dios en vano está expresado de una manera negativa. Entonces lo positivo es que el nombre de Dios sea victoria para mí. Amén. Eso es la aplicación de este mandamiento. Que el nombre de Dios tiene que ser bendición para mi vida. Que el nombre de Dios tiene que producir victoria en mi vida todos los días. Colosenses 3:17 que dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Hechos capítulo 4 verso 12 que dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sabe, mi hermano? Yo quiero, y de pronto 2 días en un campamento es poco, pero yo quiero, mi hermano, que nosotros sí entendamos algo. Hay capítulos en la Biblia que tú y yo no los tenemos que saber sí o sí. Amén. Hay algo, y sabe, hermano, ahorita hablamos acerca de cómo los católicos hicieron una bonita labor en cuanto a los mandamientos. Porque hay cristianos que llevan 30 años y todavía se saben los mandamientos a la manera católica. Hicieron una bonita labor. ¿Sabe, hermano, los testigos de Jehová que han hecho? Una bonita labor. Ellos los versículos que se los enseñan se los saben de memoria. Amén. Pero a veces nosotros, mi hermano, ni siquiera los versículos que también afirman mucho más nuestra fe, ni siquiera no lo sabemos. Y por eso, mi hermano, yo quiero aquí, en estos minutos, hermano, que usted aprenda algunos versículos, pero no solamente que se los, bueno, sí, que los identifique, pero que se los aprenda. Que usted sepa, mi hermano, demostrar que Jesucristo es el nombre del Dios verdadero y que ese nombre es sobre todo nombre.
Cuando yo salgo a evangelizar, hermano, es una pregunta que yo suelo hacer con las personas. Y sobre todo con los mal llamados testigos de Jehová. Y sabe, una pregunta que yo les hago siempre es: para ti, ¿quién es Jesucristo? Para ti, ¿quién es Jesús? Entonces yo hago como si fuera a tomar nota y yo le digo: mira, tómate 2 o 5 minutos. Tómate 2 o 5 minutos. En 5 minutos dime quién es Jesús. Si usted ha hecho lo mismo, ¿sabe qué es? Ellos en 10 segundos hablan de Jesús. ¿Sabe qué te responden? Jesús es el Hijo de Dios. Yo siempre me quedo así como esperando, porque como le di 2 minutos, yo hago así. Lo miro, se queda callado, no sabe más qué decir, ¿cierto? Cuando ya va 1 minuto y no me dice nada más, yo le digo: todavía te queda 1 minuto. No, ya, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que saben de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y sabe, hermano, cuando termina los 2 minutos, yo le digo: ¿sabe quién es Jesucristo? Y empiezo diciéndole: Jesucristo es el alfa y la omega. ¿Y qué significa el alfa y la omega? Que Jesucristo tiene todas las letras del abecedario. Jesucristo es amigo, Jesucristo es bueno, Jesucristo es el camino, Él es creador, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo es fiel, Jesucristo es el gran yo soy, Jesucristo es la luz, Jesucristo es maravilloso, es majestuoso, Jesucristo nadie como Él, Jesucristo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Jesucristo es Padre eterno, Jesucristo es todopoderoso, Jesucristo es río de agua viva, Jesucristo es la vida eterna, Jesucristo es la zarza del desierto. Y me queda más tiempo para decir, para aquellos que solamente con una palabra deben ir a Jesús: oh hermano, en la Biblia encuentro que Jesús es todo para mí. El nombre de Dios es victoria para mí. ¡Aleluya! ¿Usted no cree, mi hermano, que esos atributos de Dios los tenemos que recordar? Como cuando tú estás enamorado, ¿cierto que sí? Cuando estás enamorado, hablo de los casados, ¿cierto que sí? Porque los casados nos sobran las palabras para hablar de nuestra esposa. Como nuestra esposa. Y cuando más lo decimos, más nos enamoramos. ¿Sabe, hermano, cuántos atributos tiene Dios? Más de 100 en la Biblia. Y cuando tú recuerdas que es eso Dios, hermano, el nombre de Dios es victoria para mi vida. Amén. Entonces nosotros debemos enseñarle esto a nuestros hijos, enseñarles a llevar el nombre puesto de nuestro Dios. Hechos capítulo 11, verso 26. Hechos 11, 26. Les enseñamos a no tomar el nombre de Dios en vano, pero les enseñamos a tomar el nombre de Dios en victoria. ¿Sabe, hermano? Siempre que yo me despido de mis niñas cuando van para el colegio, cuando salgo, siempre les digo: no se olviden que ustedes son hijas de Dios. No se olvide que ustedes son cristianas. Siempre que van a salir les digo: no se olviden de que ustedes han sido compradas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 11:26? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, a nuestros hijos, hermanos, le debemos enseñar este mandamiento llevando el nombre de Dios puesto. Amén. ¿Qué más le debemos enseñar a nuestros hijos en este mandamiento? Enseñarles a compartir este nombre. Por eso, mi hermano, lo importante de estar apasionados. Porque si yo estoy apasionado por Jesús, a mí no me tienen que decir que hable de Jesús. Es mi pasión, es mi tema predilecto. Amén. Es mi tema preferido. Y nosotros tenemos que compartir este nombre. Malaquías capítulo 3, verso 16. Malaquías capítulo 3, verso 16. Quiero decirle, mi hermano, Dios tiene 3 libros. Y el primer libro es el libro de la revelación, que es la Biblia. Amén. El segundo libro es el libro de la redención, que es el libro de la vida eterna. Pero Dios también tiene un tercer libro. ¿Y sabe cuál es ese tercer libro? El libro de memorias. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová.
Así, mi hermano, que hay algo que Dios está registrando en el cielo, y es lo que tú y yo compartimos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque somos testigos de esta salvación, y cada vez que tú le hablas y cada vez que tú compartes, eso está siendo notado en los cielos también. Amén. Entonces debemos enseñarles a nuestros hijos también a compartir este nombre. En Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Yo le pregunto a mi hermano, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la función primaria de la iglesia? ¿Que nos reunamos? ¿Que nos congreguemos? ¿Nosotros para qué hemos sido salvos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Así, mi hermano, que hay un propósito en la predicación del evangelio. Lamentablemente hoy en día esto se ha cambiado. Lamentablemente hoy el hombre ha tergiversado esto. ¿Por qué? Porque el hombre hoy se predica a sí mismo. El hombre busca la gloria propia. Pero el verdadero evangelio es darle la gloria a nuestro Dios. Isaías capítulo 43, verso 7. Isaías capítulo 43, verso 7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así, mi hermano, que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? De que nosotros, hermano, esto no lo podemos cambiar. Y de que nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que responder por lo que se nos ha sido dado. Y es que esto es para la gloria de Dios. Así que yo predico el evangelio, el mensaje de Dios, a la manera de Dios, con el poder de Dios y para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos de esta manera, mi hermano, entonces ponemos a Dios en su lugar y ponemos al hombre en su lugar. Amén. El hombre solamente es un instrumento. Tú y yo solamente somos un instrumento. Amén. Para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el corazón de la iglesia. Por eso, mi hermano, y nos preocupa que muchas veces, hermano, el evangelio no sea el tema central de la iglesia y que no sea la función principal de la iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia que no evangeliza es una iglesia que tiende a desaparecer. Oh, mi hermano, los pilares de nuestra iglesia es la oración y el evangelismo. Amén. A mí no me tienen que decir que tengo que evangelizar. No, mi hermano, esto, así como le escuchamos ayer, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? Lucas capítulo 24, a partir del verso 44. ¿Qué es el evangelio? Lucas capítulo 24, a partir del verso 44. Y les digo: estas son las palabras que os hablé, está hablando Jesús con los discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué dice? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento se divide, amén, en la ley, los profetas y los salmos. O sea, que toda la escritura habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Nuestro Señor Jesús. Amén. Él es el héroe. Amén. Este es el evangelio. Y así que Jesús les está recordando, es que tiene que cumplirse lo que está escrito de mí. En todo el Antiguo Testamento, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. Hay una razón de ser para que tú y yo sepamos que estamos en el Dios verdadero. Y es que Dios nos abrió el entendimiento. Hay muchos que dicen conocer de la palabra. Hay muchos que predican del Señor Jesucristo, pero no se les ha sido revelada esta verdad. Tú y yo tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio es necesario que Dios nos dé el entendimiento.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Este es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Predicar a Cristo. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y me seréis testigos. Tenemos un mensaje que predicar. Muchas veces, hermanos, los hermanos no salen a predicar por temor. Los hermanos no salen a acompañarnos a predicar porque saben que no tienen que anunciar. Oh, mi hermano, si tú conoces el nombre de Dios, y si tú conoces que Jesucristo vino, y que Jesucristo murió pero resucitó, y que Él prometió volver, ese es el Evangelio. Tienes un mensaje para predicar. Predica a Jesucristo. Predica a Jesucristo. En Juan capítulo 5, verso 39, nos habla de un mandamiento más y dice, escudriñar. Fíjese que no es una sugerencia, sino que es un mandato. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo estas palabras, el Nuevo Testamento no estaba escrito. O sea, que ¿a qué se refería? ¿A qué escritura se refería? A todo el Antiguo Testamento. A todo. Y Jesús está diciendo, escudriñen las Escrituras. O sea, escudriñen el Antiguo Testamento, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Verso más adelante, versos 46 y 47. Versos 46 y 47 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí. Es otra pregunta que me gusta hacer a mí en la calle. ¿Me puedes mostrar a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Me puedes mostrar? Y les muestro este capítulo. Jesús dijo que Moisés habló de él. ¿Me pueden mostrar cuándo Moisés habló de Jesús? ¿Será que alguien me puede responder también? ¿Cuándo Moisés habló de Jesús? Muchas veces. Quiero hacerle referencia solo a una. Éxodo capítulo 17, a partir del verso 1. Éxodo capítulo 17. A partir del verso 1. Fíjese un episodio acá que es algo especial en la Biblia. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. En pleno desierto, ¿cuál es el mayor peligro? Que no haya agua. Es el mayor peligro. O sea que cuando se escasea el agua, que se presenta una necesidad, y cuando tengo una necesidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando tú tienes una necesidad, ¿qué es lo que haces? Clamarle al único que puede responder. ¿O es que murmuramos del pastor o murmuramos de la congregación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una necesidad? Venir ante los pies de nuestro Señor. Pero el pueblo de Israel estaba en el desierto y de repente escasea el agua. Verso 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Qué era lo que tenía el pueblo? Sed, tenían una necesidad. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos necesidad? Clamar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Y murmurar es pecado? Murmurar es pecado. Y cuando alguien peca, ¿qué es lo que merece? Castigo. Amén. Porque todo pecado merece un castigo. Así que ¿qué era lo que merecía el pueblo de Israel? ¿Que Dios les diera agua o que Dios los castigara? Que Dios los castigara. Y dice, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestra necesidad? Clamó a Jehová. Y es que nosotros no solamente tenemos que proclamar este evangelio, sino que también tenemos que preparar a hombres y mujeres
para enviarlos a predicar este mensaje. Esa es la responsabilidad nuestra. Eso hace parte también de este campamento. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Dice en Romanos capítulo 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay algo lógico. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué responsabilidad tenemos? De que este mensaje no sea cambiado, de que este mensaje no sea alterado, y la responsabilidad, mi hermano, de preparar hombres y mujeres para que vayan a predicar este mensaje. Así, mi hermano, que el evangelio tenemos que creerlo, tenemos que protegerlo, tenemos que proclamarlo y tenemos también quien enviar para que lo predique. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Nosotros, hermanos, también debemos aprender esto y pudiéramos hablar de muchas cosas, de arrepentimiento. Porque un factor, me encantaba lo que el hermano Edilberto mostraba esta mañana en el audio. También una pregunta que me gusta hacerle mucho a los religiosos. ¿Cómo puede ser un pecador salvo? ¿Cómo puede salvarse un pecador? Una vez se lo dice a un musulmán. Y le pregunté, oye, ¿y cómo se salva un pecador? Y me dijo, tiene que decir que Alá es Dios. Y yo le digo, entonces si yo digo Alá es Dios, ¿ya soy salvo? No, tienes también que hacer el Ramadán. Entonces si yo digo que Alá es Dios y hago el Ramadán, soy salvo. No, también tienes que ir todos los viernes al templo, a la mezquita. Entonces si yo digo que Alá es Dios y hago el Ramadán y voy a la mezquita, soy salvo. No, y se fue y me dijo, y hay muchas cosas más que hacer. Amén. Y sabe, hermano, cuando hablamos acerca de esto tenemos que hablar, y lo mostraba el hermano acá, hay algo en la salvación. ¿Y qué es lo que tiene que producirse? Un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento es eso. El arrepentimiento es dolernos por haber ofendido a Dios. Es un dolor por haber pecado contra Dios. Pero es también apartarse del pecado. Tiene que haber una conversión completa. Así que hablamos de un arrepentimiento y hablamos de una conversión. Y sabe, mi hermano, hay unas palabras para hablar acerca de evangelio. Y una palabra griega es notitia. ¿Y sabe qué significa notitia? Significa una pasión de Cristo. Así que cuando hablamos de evangelio hay una palabra que hace referencia a ello. Cuando hablamos de evangelio, arrepentimiento y conversión, hay una palabra que es notitia, que hace referencia a la pasión que se debe tener por Cristo. Pero hay otra palabra que también está y es ascensius. ¿Y sabe, mi hermano, qué significa ascensius? Significa confirmación o asiento que es así, asentar que es así. Entonces tenemos dos palabras, notitia, que es pasión de Cristo, y asentius, que es confirmar de que Él existe o que Él es Dios. Pero fíjese, mi hermano, que los que se conforman con esas dos palabras casi que llegan a ser como los demonios, porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen. Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiembla. Pero sabe, hermano, hay una tercera palabra que aparte de notitia, que es estar apasionado por Cristo, que es el hablar de Cristo, y de asentius, que es asentar que es así, confirmar que es así, hay una tercera palabra que es fideicius. ¿Y sabe qué es fideicius? Significa una fe y una confianza depositada en Dios. ¿Sabe, hermano, qué es lo que produce el evangelio? El evangelio a nosotros nos produce una pasión. ¿Sabe, hermano, qué es el evangelio? La confirmación de que Jesucristo es quien dijo ser. Pero sabe, hermano, también qué produce el evangelio en el evangelista y en todo aquel que cree. Una confianza plena en que Él es para mí lo que Él dice que quiere ser para mí.
Así, mi hermano, que tú y yo tenemos que vivir. Por eso, mi hermano, yo muchas veces le digo a los hermanos, hermano, un verdadero cristiano nunca va a sufrir de depresión ni nunca va a sufrir de estrés. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está depositada en Dios. Quiero regalarles un último versículo, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Todo. Fíate, Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe, hermano? Esta es la verdad del Evangelio. Mi hermano, que si yo estoy confiado en Dios, yo puedo estar seguro, yo puedo estar tranquilo. Oh, mi hermano, hay quienes están preocupados y dicen: oh, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi trabajo. Y se angustian y vienen los problemas y vienen las enfermedades. Oh, mi hermano, Dios me dice que yo puedo estar tranquilo, que yo puedo fiarme de Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el verso 6 termina diciendo: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Tenemos el verdadero nombre. Hay personas que las vemos por la calle, hay personas que hacen un trabajo pero no lo hacen para Dios. ¿Por qué? Porque no están poniendo el nombre de Dios en vano. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Puestos en pie, tengan la bondad. Aquí está la presencia del Señor. Oh, mi hermano, el Evangelio tiene que ser la pasión de nuestra iglesia. El Evangelio tiene que ser la pasión de nuestras vidas. Y yo te invito, mi hermano, a que de este campamento sí salgas con un conocimiento. Que de este campamento sí aprendas algo. Mínimo te vas a aprender los 10 mandamientos. Hemos aprendido cantidad de cosas. Vamos a aplicar a nuestra iglesia. Oh, mi hermano, pero apasionate por el Evangelio. Hay una responsabilidad. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Yo le digo algo, mi hermano. Si hay un apasionado en Málaga, si hay un apasionado en Santander, si hay un apasionado en Madrid, si hay un apasionado en Barcelona, si hay un apasionado en Valencia, grave, hermano, tendremos lo suficiente para hacer la bulla necesaria. Con uno que esté apasionado en un pueblo, con uno que esté apasionado en una ciudad, Dios puede hacer grandes cosas. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. ¿Sabe, hermano, de qué estoy seguro? ¿De qué estoy seguro en esta noche? Y tómelo como quiera, no sé si es profecía o no. Estoy seguro que muchos de los que están aquí ahora mismo van a pasar estas fronteras a predicar el Evangelio. ¡Aleluya! Yo estoy seguro que Dios le va a hacer llamados a muchos para proclamar esta verdad. Tanta necesidad hay, muchos viendo televisión. Tanta necesidad y gastamos el tiempo murmurando del pastor o murmurando de los hermanos. Oh, mi hermano, tenemos que clamar al único que responde. Dios nos enseña para que aprendamos la lección. Por eso, mi hermano, hoy, ¿qué es lo que tiene el hombre para ser salvo? El hombre lo que tiene que hacer para ser salvo, clamarle a la peña. Por eso Dios le dijo: háblale a la peña.